Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy abordamos el tema agrícola y los grandes retos que tiene la producción en nuestro país. Vamos a involucrar diferentes ángulos para establecer qué está pasando con los productores nuestros. Hay una gran cantidad de hombres en el campo y enfrentamos problemas ya con muchos granos básicos. Hoy tenemos dos expertos, es padre e hijo con nosotros. Don José Segovia, productor reconocido del sector oriental del país, y Juan Carlos Segovia, que también ha estado en la industria, pero ahora varió hacia el tema de los energéticos, los combustibles, que juegan un papel clave en los procesos del campo en nuestro país. Don Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos cerrando el año? Después de decir que aquí producíamos para vender, ahora hasta el maíz lo estamos trayendo. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo, gracias. Te felicito sinceramente porque es el primer planteamiento periodístico que veo en que se trae a padre e hijo con propósito de conocer principalmente que el esfuerzo del padre debe verse reflejado en los hijos, si no es pérdida. Yo soy José Segovia, agrónomo, egresado de la Escuela Agrícola Panamericana y trabajé por más de 60 años en todo el agro nacional. Así que vamos a hablar de un tema que más o menos conocemos. Y aquí hay un elemento que nos ha llamado la atención y es ese relevo de generaciones que ya nos está pasando factura. ¿Cómo le ha ido a usted con su ascendencia? Y luego, en el transcurso de los años, ¿se ha logrado empoderar la familia para seguir produciendo o ya los cambios de generación le están pasando factura como a muchos otros productores en el país? Rosendo, es frustrante, no solo para el hondureño que migra, sino para el que quiere vivir en este país, ver que el agro nacional en Honduras, y lo vamos a ver comparativamente cuando lee las cifras de producción a nivel centroamericano, la posición vergonzosa en que se mantiene este país. Y por favor no vayan a pretender que estoy hablando de este gobierno. Estoy hablando de que después de Juan Manuel Gálvez no ha habido ningún interés real en el sector agrícola de Honduras. Eso sucedió hace más de 60 años. Así es que vamos a hablar, Rosendo, y vamos a poder definir cuál es la situación de Honduras. Como digo, tremendamente lamentable. Hemos abandonado completamente el campo. Y oí el otro día a una funcionaria diciendo que era el Tratado de Libre Comercio. Puede demostrar con cifras que a Nicaragua, Guatemala, a El Salvador no le han importado en virote el Tratado de Libre Comercio, no han abandonado a sus agricultores. Y la producción lo va a demostrar. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Cómo han ido estos procesos, los relevos? ¿Qué tanto en verdad, ustedes que han estado más de cerca en estos procesos del Tratado de Libre Comercio, afectó estos acuerdos a la producción hondureña como tal? Porque aquí, previo a iniciar este diálogo, nos mostraba don Pepe que hay sitios aquí en los vecinos países donde la producción se ha ido hacia arriba y Honduras, teniendo incluso mejores tierras, está flaqueando. Bueno, tú mencionaste, sí, esto es lo del relevo generacional y en la parte familiar particularmente. Hace 24, 25 años yo participé en una empresa de mi padre dedicada a los granos básicos y específicamente a las semillas de maíz, a las semillas de arroz, a las semillas de frijol, de soya y de sorgo, entre otras. Pero me volví gasolinero, empresario gasolinero. Lastimosamente, en la familia había una estación de servicio y mi padre acaba de mencionar lo del TLC, a mí sí me ahuyentó. Yo tenía que tomar una decisión
en mi vida, tenía alrededor de 30 y pico de años en esa época, y el TLC, cuando yo vi de lo que se trataba, y como empresario agrícola, me creó una incertidumbre tremenda que no continué en el sector de semilla. Al igual que yo, varios empresarios, ¿verdad? Porque mucha gente entiende o malentiende que el campo es para la gente que nace en el campo, ve ese estereotipo de la persona con el sombrero, con los pantalones, con las botas, y no necesariamente al campo lo que se necesita es inversión y inversión masiva. Hay mucha inversión, lo que tengo conocimiento, pero a nivel de autosostenimiento, y eso no le va a dar de comer a los 4 millones, 5 millones de habitantes que vivimos en las ciudades. ¿No hemos sido agresivos, don José? No es que no hemos sido agresivos, hemos abandonado groseramente el sector agrícola productor. Le voy a dar una cifra, si alguien tiene un cuaderno ahí mientras nos esté escuchando, apunte, lápiz y papel. ¿Cuál es la producción promedio de maíz en El Salvador, que no ha abandonado en un momento a pesar del Tratado de Libre Comercio? En eso no difiero en absoluto de mí, con mi hijo Juan Carlos, causó mucho daño, pero entonces las producciones de promedio en Honduras no son las que ahora se pueden alcanzar, que van sobre los 150 y 200 quintales por manzana. Pero veamos los promedios de Centroamérica y veamos cómo tenemos abandonado nuestro querido país. El promedio de producción de maíz por manzana en El Salvador es de 50 quintales por manzana. Y el presidente actual ha prometido públicamente que va a duplicar esa producción promedio por manzana. Esa producción promedio de El Salvador lo lleva ahorita en este momento a 17 millones de quintales de maíz. Están importando 4. En el caso de Guatemala, Guatemala tiene una producción de 34 quintales por manzana y tiene una producción de 46 millones de quintales, con una población de 17 millones de personas. Nicaragua tiene un promedio de producción de 32 quintales por manzana, con más o menos 7 millones de personas. Nuestro país tiene décadas, pueblo hondureño, décadas de no salir de un promedio de 22 quintales por manzana. Está importando 14 millones de quintales para la agroindustria y 4 millones para el hogar. Es una verdadera vergüenza y no tiene nada que ver el Tratado de Libre Comercio ahí. En una ocasión, cuando estábamos trabajando en Azacualpa con Jacobo Paz, que tuvo buen apoyo del anterior presidente, independientemente de todo lo que se piense de él, en Azacualpa y Tatumbre hicimos 28 reservorios. Y ahí mismo le planteábamos al presidente de la República que nuestro agricultor, nuestro pequeño mediano productor, que es la masa realmente productiva de Honduras, no puede salir adelante siendo sin 3 elementos básicos. Y esos son, en definitivo, primero llevarlo a la productividad, porque una cosa es producir y otra cosa es llevar a la producción técnica. Llevarlo a la productividad. Para eso requiere definitivamente elementos esenciales como es la asistencia técnica, el crédito y el manejo de la producción. Sin esos 3 elementos él no puede salir adelante. Veámoslo rápidamente haciendo uno por uno. Asistencia técnica. Yo trabajé en 1956 hasta el 60 en extensión agrícola con STICA, un organismo que así se llamaba. Y es la única forma de transferir tecnología al agricultor. Estados Unidos aún, con todas sus grandes capacidades productivas,
siempre sigue dependiendo de las universidades para que le lleven lo mejor en tecnología para seguir incrementando su producción. En Honduras la abandonamos hace 30 años, completamente, y antes ya prácticamente no existía. El crédito para el agricultor Rosendo tiene que ser suficiente, oportuno y de bajo costo. Cuando digo suficiente, digo lo siguiente. Se tienen un montón de programas, de esos programas populistas que se siguen manejando en estos gobiernos nuestros, y entonces el agricultor llegaba y pedía crédito, solicitaba crédito para 5 manzanas y se le daba para 2. Entonces, ¿qué hacía el agricultor? No abandonaba las otras 3 manzanas. Cultivaba los 5, pero con un crédito que no era suficiente para las 5, era para 2. Entonces, si no es suficiente el crédito, no sirve. Si no es oportuno, tampoco sirve. El crédito para el agricultor, nosotros que dependemos de estaciones de invierno y verano, tiene que estar resuelto en enero, febrero, máximo marzo. Cuando ya se lo aprueban en mayo, junio, como se ha acostumbrado en Honduras, ya ese señor ya prácticamente ya hizo lo que iba a hacer. Ya no puede comprar los insumos necesarios, adecuados para conseguir producciones como las que consigue don Julio Aparicio ahorita, que superan los 150 quintales por manzana. Pero ese es un agricultor nuestro, y algunos que otros. Pero la mayoría son 22 quintales por manzana en maíz. Realidades que estamos conociendo de un hombre de campo, de un productor. Ahora, Juan Carlos, ¿qué tanto provocó cambio en el productor del Tratado de Libre Comercio? Porque más allá de eso, yo insisto, aunque don Pepe dice que no, no hemos sido agresivos siendo un país eminentemente agrícola. Mira, es mi testimonio, o sea, yo a esa edad, yo tenía casi 30 años, 20 y pico de años cuando eso sucedió. De hecho, yo estaba de gerente de una empresa familiar que era una procesadora de semilla, y entre otras cosas, porque coincidieron y fue coyuntural el arrozazo, el maizazo. De repente mucha gente no se recordará, pero aquellos que tenemos más de 50, 60 años, sí lo recordamos. Eso fue parte también. Entonces, fue un problema que se dio y se suscitó en 3 o 4 años, que en lo particular, y yo soy testigo de eso y doy testimonio de que conmigo se fueron por lo menos 15 empresarios que estábamos entusiasmados cuando veíamos la posibilidad de meternos al campo e invertir en el campo. Ahorita no hay empresarios en el campo, es muy poco, son contados con los dedos de las manos los empresarios que están en el campo. Y la asistencia que se ha dado, no en este gobierno, como decía mi padre, sino desde hace más de 20, 30 años, es una asistencia para autoconsumo. Esa persona que siembra una tarea que le llaman 3, 4, 5 tareas, es de puro autosostenimiento a lo máximo en su comunidad. Pero para darle, para ofrecerle y darle la demanda y satisfacer la demanda de los 10 millones de habitantes que estamos ahí, se necesita definitivamente la inversión de manera masiva en el campo. Muy bien, están con nosotros los empresarios del sector agrícola, José Segovia y Juan Carlos Segovia. Una pausa y ya regresamos. El empresario... Seguimos al banquillo, revisamos la situación que atraviesa el sector agrícola. Hablamos con padre e hijo hoy. Juan Carlos, el tema del financiamiento, dice don Pepe, es un punto clave. Pero ¿se ha tenido acceso a recursos? ¿Qué pasa con toda esa danza de millones que no de ahora, sino de siempre nos viven anunciando proyectos de transformación para el sector agrícola y hablan de miles y miles de lempiras, pero al final, bueno, dice su padre que hace años no pasamos
¿De cuántas manzanas? ¿De cuánto? Quintales, 22 quintales 22 por quintales por maíz. manzana, Juan Carlos. Mira, sí, en relación al financiamiento que mi padre lo va a hablar, mira, el empresario lo que necesita es certidumbre. Eso es, o sea, es las reglas claras del juego. Cuando no se obtienen reglas claras del juego, el resto no funciona, independientemente de lo que tú quieras hacer. Tener un mercado seguro, no competir con los Estados Unidos, que subsidia más del 30-40%, en aquel entonces era complejo, no deja de ser complejo actualmente, pero el problema son esas reglas del juego. Yo entiendo que al inicio de este gobierno en particular, la presidenta, porque yo le escuché, ella ha intentado y he escuchado a varios funcionarios públicos hablar del TLC, pero solo así ha quedado, la plática así ha quedado. Mi padre dice que de repente ya el TLC en relación a otros países, eso tuvo que haber sido superado, pero igual, o sea, hay que ver por qué Guatemala, qué es lo que hace Guatemala para hacer, porque con esos niveles de producción que mi padre dijo de 40, 30 quintales por maíz, no sé cómo compite con el maíz importado de los Estados Unidos que viene subsidiado. Estos países regionalmente no subsidian la agricultura, y menos los granos básicos, que debería de haber alguna política pública en relación a eso, pero no lo están haciendo. Eso de repente es importante que mi padre lo aclare, cómo es que están haciendo estos países, qué es lo que los motiva a esos países a producir, y a Honduras que no, ese empresario que tenga ánimos de ir. El empresario se mueve a donde está la certidumbre. El empresario no tiene que saber de agricultura para invertir en el campo. Lo que necesita es certidumbre. Y aquí hay un elemento fundamental, don Pepe. Les están dando las garantías, hay seguridad para invertir, porque muchas veces la plata está ahí, pero hay sus reservas. Sí, eso es lógico, Rosendo. Si en Guatemala y en El Salvador hay seguridad jurídica para el que invierte, pues ahí van a invertir. Cuando se está refiriendo, Juan Carlos, al hecho de que las producciones y que con esos problemas, desde luego en Guatemala, en El Salvador, hay productores con más de 200 quintales por manzana ya. Pero los promedios son una cosa, y las producciones individuales. Aquí es que el empresario agrícola abandonó por la falta de seguridad jurídica, independientemente de que la tecnología actual y el tipo de semilla que ahora puede conseguir el productor lo lleve a capacidades de producción sobre 150, 180, 200 quintales por manzana, que ya con esas producciones ya el Tratado de Libre Comercio vale un virote, porque transportar maíz desde Estados Unidos a través de la bolsa de Chicago es otro yo iba a decir una mala palabra, pero no conviene, don Rosendo. Ese es otro cuento. Entonces, lo que pasa en esos países, es más, los grandes productores, cuando estamos hablando del TLC, nadie ha sufrido más el Tratado de Libre Comercio que la familia Segovia. Yo perdí $800,000 en la mejor planta de semilla para Centroamérica, y exportamos semilla a Colombia. Ese muchacho exportó semilla de frijola colombiana. Pero ¿para qué venir a hablar de esto? No es eso, no es de lo que perdimos, es por qué. Primero vino un gobierno en el 92 y dijo que era más barato importar que producir. Un hombre sabio de Honduras, que ya murió, un hombre que ayudó mucho a este país, denunció que en ese negocio 3 empleados del gobierno se habían ganado 14 millones de lempiras. Te voy hablando del 92. Entonces, porque se les ocurrió decir y mantener como filosofía, como práctica de gobierno, como orden de gobierno, que era más barato importar que producir. Eso fue en el 92. Usted averigüe o investigue quién estaba en el gobierno en el 92. En el 2002, los mismos partidos tradicionales aprueban el Tratado de Libre Comercio sin ninguna equidad, falta de equidad absoluta. ¿Por qué? Porque, como nos dijo el presidente de Costa Rica, le apostamos a la maquila haciendo edificios para alquilar que para proteger nuestros agricultores. A mí de estas cosas me llega un momento en que me hacen sentir muy mal.
Porque como dije al principio, esto es una frustración permanente. Aquí son miles, miles y miles de productores agropecuarios en el agro acompañados campesinos, ya no digamos el empresario. El empresario se sigue sosteniendo en banano, en palma africana, en algunos rubros que manejan ya como grandes grupos a través de la banca privada. Y aquí, don Pepe y Juan Carlos, estamos en un escenario que es muy complejo y es cómo se deberá preparar el país frente a las compras, porque sí habrá producción, no en la cantidad que la población demanda para consumo, y habrá que ir al mercado. ¿Y a qué costos? ¿Y qué nos van a vender? ¿Qué cantidades? ¿Tendremos el abastecimiento que se requiere? Pues esa es la gran interrogante y el gran reto para el próximo año. Ojo, en un momento, y aquí me gustaría la intervención de Juan Carlos, donde incluso tenemos restricción de dólares. Y cuando se va a comprar, se va con divisa estadounidense. Mira, Juan Carlos. perdón, bueno, hablando en relación a eso, la factura petrolera, gracias a Dios, y voy a decir esto porque francamente ocurrió algo que al inicio de año se miraba muy sombrío, porque la factura petrolera el año pasado, yo te mandé un cuadro, creo que anduvo alrededor de 2.8 billones de dólares, y este año pues va a andar por 2.4. Vamos a ahorrar 400 millones de dólares. Sí. El año anterior casi llegó a los 3.000. 2.900 millones. No sé si producción, ya que entró Juan Carlos en este elemento, aquí la tenemos para quedar claro. Ahí tenemos la cifra del 2022 con casi 2.900 millones de dólares. Estos son dólares. Sí. Y para este año, que no lo hemos terminado, ya quedan pocos días, el promedio va en 2.545 millones hasta hoy. Pero es que esto es una situación mundial que está enfrentando todo el mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para enfrentar eso? Buscar productividad, conseguir que nuestro productor llegue a niveles más altos de producción y no con controles de precios, que son políticas estúpidas, populistas, que el único que sacrificado al final es el agricultor mismo. Pero porque el coyote sigue ganando lo mismo. En combustible no hay control de precios. Eso tengo que... No, me refiero a control de precios en productos de insumo doméstico, el que lleva tú a la casa. Sí, Cuando le quiere el gobierno decir que va a ayudar al país, que le va a gastar 2 pesos a limpiar al galón de gasolina y 90 centavos al costón de combustible, eso no le afecta en absoluto al productor. El productor lo que quiere es que le enseñen a producir más, que le den seguridad jurídica, porque lo de los combustibles, Juan Carlos, vos sos mi hijo y lo sabés, eso va a seguir afectando a todo el mundo. No, yo estoy claro, si solo quería resaltar, hacer la relación que este año, en relación al año pasado, iba a haber, no sé si llamarle ahorro, pero no, ese gasto de 400 millones de dólares ya no se iban a efectuar, y que eso podía, porque Chendo estaba hablando para enfrentar lastimosamente una compra que había que prepararse, o qué es lo que va a suceder, porque sí va a haber una diferencia de la factura petrolera que es hacia la baja, pues. Bueno, Rosendo, pero fíjate, por ejemplo, estamos importando 45 millones de dólares en arroz, porque producimos 47. Y Nicaragua está vendiendo 47 millones de dólares en arroz. No es una situación ridícula, y tenemos todo el aguán abandonado. Todo el aguán abandonado. Estamos invirtiendo más de 400 millones de dólares en maíz y tenemos todos los valles de Honduras abandonados. Papá, ¿cómo crees que cambie esto si en el Congreso parece un circo? Más de 120 días sin... No, esto es una ridiculez. Y aparece ahorita el presidente del Congreso de Banadesa, que debería ser el banco de los pequeños productores, que hicimos la lucha más confrontativa que puede haber para que se convirtiera Banadesa en un Banrural. Banrural tiene, señores del gobierno, Banrural tiene 3.700 cajas rurales en Guatemala.
3.700 cajas rurales en Guatemala. Aquí la banca formal nos presta al pequeño productor porque no tiene ni siquiera escritura. ¿Por qué no tiene escritura? Porque siguen teniendo una forma engorrosa para poderle asegurar al agricultor pequeño, mediano, que tiene 70, 80 años de cubrir la tierra, una escritura. Cuando ya debería haber salido en el Congreso Nacional, yo de diputado lo hubiera propuesto, de que hubiera una forma ya de 2 páginas, ya debidamente autorizada por el Congreso de la República, para que se convirtiera en un documento que sirviera ante cualquier banco garantizando la propiedad de esa persona. En vez de tener estantes llenos de documentos sin resolver, porque ningún ministro del INAH, ninguno va a poder resolver esa mora. Entonces andamos mal. Tenemos que buscar realmente, Rosendo, posiciones que le faciliten al agricultor. Voy a mostrar una de las formas que planteamos cuando estuvimos a cargo. Esta, para ayudar al crédito. A ver, producción, solo Subirla un momento. un poquito. Ahora sí. No, pongámosla, don José. Subámoslo un poco más. Ahí. Perfecto. Propusimos la triangulación. ¿Qué es en sí la triangulación? La triangulación son los 3 elementos básicos que siempre interfieren en que el productor se arriesgue y que el consumidor tenga lo que necesita. Y son el productor, la banca y el mercado. Entonces, ¿qué propusimos? Como teníamos un sistema deficiente de crédito, muy deficiente, y que no me permitieron, el gobierno con el que estuve no me permitió organizar Banrural, un tipo de Banrural en Honduras. No me lo permitió, a pesar de que tenía el apoyo del AID de Washington. No lo permitió. Y Banrural en Guatemala es la misma Banadesa de Honduras, que allá se llamaba Bandesa, pero la transformaron y el gobierno se volvió minoritario y ahora entonces yo propuse, bueno, si no tenemos el crédito agarrámoslo a través de la agroindustria y de los comerciantes. ¿Qué sucede? El agricultor consigue el crédito de la banca apoyado por el mercado. Walmart, por ejemplo, tiene reunido un grupo de agricultores de los que le hicimos los reservorios en Azacualpa, que tienen garantizada la producción, y entonces al tener garantizada la compra de producción, se vuelve garantía ante el banco. Eso es la triangulación. Muy bien. Don José Segovia Nestroza y Juan Carlos Segovia con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo hablando de la producción de nuestro país. Don Pepe Segovia, como le decimos por afecto, lo conocemos hace muchos años, siempre ha sido así apasionado, Juan Carlos. Vive esto de la producción y de la mejora del campo para nuestro país. Pero, ¿qué elementos son los que debe tener como tal el Estado con el empresario agrícola y también incluir a la cadena de una enorme cantidad de productores nuestros allá en el interior con la producción para su subsistencia, que esa también está en riesgo ya? Si revisamos ese corredor seco, que ya es casi todo el país ahora corredor seco, es una cosa difícil la que vamos a enfrentar en los próximos días. Juan Carlos. Mira, a mí, escuchando a mi padre, me encanta escucharlo y cuando toma el tema, se apasiona de tal manera. Regaña, Juan Carlos, critica. Permanentemente. Mira, pero volviendo, y no solo la parte agrícola, la producción agrícola, a mí en lo particular lo que me preocupa, y yo sé y muchos empresarios, es la incertidumbre. Es una incertidumbre que toda la mañana, tarde y noche, cualquier medio que uno escucha, primero lo que escucha es delincuencias, muertes, asesinatos, crimen organizado, y si no, es el circo del Congreso Nacional
peleándose unos tirando para un lado, otros tirando para esto. Ya vamos a llegar casi al medio año con esto, solamente hablando de eso. ¿Cómo se va a atender a lo que dice mi padre? Es prácticamente imposible, o sea, es muy difícil. Miren, yo tengo una analogía, a mí me encanta el fútbol. Yo quiero hablar de esto para ver cómo entender cómo deberían de ser los gobiernos de turno. ¿Quién es, tú sabes, Chendo, en un partido de fútbol, quién es el que tiene el poder? Hay una persona que es el que tiene el máximo poder. Es el árbitro. ¿Sí o no? El árbitro es una persona... que manda. Es el que manda. Es el que puede decidir si gana un equipo o gana el otro. Así de sencillo. ¿Y cuándo es una persona que pasa por desapercibida ese árbitro? Cuando él cumple con las reglas del juego y hace cumplir las reglas del juego. Inclusive los fanáticos que están en ese estadio viendo ese partido de fútbol dependen de cómo es la actuación del árbitro. Hace no mucho tiempo en México tuvimos un partido de fútbol Honduras-México, hasta los mismos mexicanos dijeron que el árbitro había cometido un error. Y ahí imagínense cuánto influyó. Eso es lo que pasa con nuestro gobierno. No entienden gobiernos que a veces tenemos gobiernos de hace muchos años. Yo tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años. En el 82, desde el 82 para acá, tenemos árbitros que unos quieren ayudar a un equipo, otros quieren ayudar a otro equipo y no logramos tener todavía. Es decir, ya la inclusión de la política en actividades que no les corresponde, que no la conocen, eso es lo que en parte ha dañado, Juan Carlos. Por supuesto, pongámosle un gobierno que diga, siguiendo con la analogía de un partido de fútbol, que le quiera ayudar a uno porque es el más débil. Ese no quiere que le ayude, ese lo que quiere es que se le cumplan las reglas del juego. Y esas son las instituciones que están tan débiles en este país que hay que fortalecerlas. Había un presidente mexicano que decía, yo creo que era Salinas de Gortari, que si hubiera sido otro presidente en ese sexenio, a lo único que se hubiera dedicado es a fortalecer las instituciones. Yo estoy pidiendo 2 permisos para 2 inversiones desde marzo y no me han salido. 2 inversiones que son inversiones con inversiones de compañías del extranjero y todavía no los tengo. Entonces, aquí hay un problema, volviendo a lo del partido. ¿Por qué un árbitro tiene que estar queriendo ayudar o a un equipo? Hay otros árbitros que quieren ayudar al equipo que es más fuerte, que tiene mejores planillas y que tampoco, ni eso ni a los fanáticos les gusta. A los fanáticos no les gusta que un árbitro ayude ni a uno ni al otro. Y esos son los gobiernos que tenemos. Hay gobiernos de turno que quieren ayudar a un equipo y hay otros gobiernos de turno que quieren ayudar a otro equipo. No, lo que queremos es que el árbitro sea una persona que pase por desapercibida. Eso es lo que queremos. Ahora mismo la política que implementó Laura Suazo, las políticas de Banadesa, las acciones del Instituto Nacional Agrario, que es toda una cadena, están ligados todos hablando del Estado, ¿son coherentes con los productores o se está errando? No solo son coherentes, sino que es un absurdo que Banadesa pretenda seguir la solución de los pequeños productores. Mientras sea el gobierno el que esté ahí metido politizando, no. Hay que hacer lo que hizo Guatemala en el 99. Negoció y solo tiene 3 miembros en Banrural. Aquí solo van a haber 3 miembros en Banadesa del gobierno, como lo propusimos, y los demás deben ser las cooperativas, los productores, los colegios, los ONGs, los profesionales en sus aportaciones, para que ese dinero realmente llegue a los pequeños productores y sean los pequeños productores, medianos productores, los dueños del banco. Mientras sea ese Banadesa no sirve para nada. Solo en el 2014 le sacaron en cambios de cheques interbancarios 2.000 millones de lempiras. Ya dejemos de estar jugando con esas tonteras. Y como dijo ahorita mi hijo Juan Carlos, no hay institucionalidad. Yo, si fuera presidente de la República, no nombraría ningún ministro en ninguna de las carteras si no conociera Honduras. Si fuera en salud, un médico o un administrador de salud, pero que conozca Honduras. Si fuera un economista,
que sepa dónde está la capacidad productiva de Honduras. Si fuera en agricultura, un ministro de Agricultura que conozca Honduras, porque el samarano produce buenos profesionales, pero si no conocen Honduras, estamos perdidos. ¿Y cuál es entonces el profesional o el técnico ideal para enfrentar esta situación del agro hondureño? Porque tenemos la tierra. Bueno, aquí expertos de Israel nos han dicho que tenemos agua en abundancia para ser un país rico en producción y no lo logramos. Y aquí no solo es de hablar de una universidad, si es que hemos probado casi de todas. Y de técnicos, y no arrancamos. Bueno, Rosendo, te voy a interrumpir y lo voy a interrumpir. Vamos a Acaba de hablar de Rosendo del corredor seco. Esa es una falacia estúpida, manejada siempre políticamente para tratar de mantener este pueblo en el oscurantismo. No hay tal corredor seco. Es una cordillera afectada por el Atlántico, por el Pacífico, que cubre de Ocotepeque hasta San Marcos de Colón. Pero de ahí, de junio a noviembre, cae una cantidad de agua para inundar cualquier país. Apunten otra vez. Honduras en promedio recibe del cielo como regalo de Dios para un país que no quiere salir adelante 55.000 millones de metros cúbicos de agua. Aquí está el hombre que está en la cámara frente a mí, que quiere que le ayude para hablar una tesis que va a hacer sobre reservorios. Todos los reservorios que hicimos con Jacobo Paz no reciben agua de quebradas. No, hombre, los reciben de las alcantarillas. Del agua que en vez de recibirse para producir en Honduras va a regar el mar. Solo el 12% de esos 55.000 millones de metros cúbicos de agua, solo el 12% se usa en el país para las represas, para agricultura y para el agua doméstica. Y hablando de agua doméstica, es un crimen que haya un gobiernos tan ineptos que no puedan ayudar a las alcaldías a que tengan agua. Le voy a mencionar un alcalde, Yanio Borjas, de la vía de San Francisco. No tiene una casa sin agua 724. Todas las casas las tiene. ¿Y qué hizo? No tiene quebradas o no tiene fuentes de agua. No, lo hizo haciendo 2, 3 lagunas y va a seguir haciéndolas. Compuso un filtro y de ahí, de agua lluvia. No de quebradas. Pero que fuimos a Dubái, papá, ahorita, ambiente. Hubo una reunión ambiental, ¿verdad? Sí, la cumbre del COP. ¿Quién afecta a estos países que no incidimos ni en el 0.04% del problema ambiental? Todos los países desarrollados, ¿verdad? Tuvimos que irles a pedir no era correcto irles a pedir unas 1000 lagunas, megalagunas, entre represas y eso, para que en vez de rezar que no caiga agua, que más bien rezar que caiga el agua y llene esas megalagunas, por lo menos 1000. Con 500 creo que Honduras tendría una diferencia importantísima. Tegucigalpa, señores, con todos esos cerros que tiene alrededor. Yo ya tuviera 500 o 1000 reservorios de agua con filtros y no tendría agua, un día sin agua Tegucigalpa. ¿Pero quién los pagaría? ¿Cómo que quién los paga? Yo les iría a los países desarrollados, porque es que hay un problema, es que ¿qué es lo que va a suceder? ¿Y de dónde el dinero? ¿Y de dónde la inversión? Bueno, sí, irle a vender esto a los países. ¿De dónde el dinero? Anda a ver que por lo menos hay 100 carros de esos de babosadas, de esos tanques de agua, comprando y vendiendo agua. ¿De dónde sale el dinero? Sí, ¿no? El que lo consume, el que consume agua tiene que pagarla. Si no, nada tiene que ser regalado. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Si con solo las juntas de agua que se conformen en los barrios, si tienen agua, sabiéndoselo vender, volviendo a lo del corredor, vender. Y volviendo a lo del corredor seco, que no lo sigan engañando con esa papada. No existe tal corredor seco. Cae una cantidad de agua enorme ahí, pero no hay nadie que la recoja, no hay nadie que haga charco. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa. Luego le vamos a dar la palabra a Juan Carlos para que tenga sus puntos de vista. Ya regresamos aquí en El Banquillo. Bueno, puntos sobre la mesa. Juan Carlos Segovia.
las políticas que se deben implementar para este 2024 deben ir más allá de seguir con el apoyo social, porque según don José Segovia no han tenido el éxito planteado, pero el Estado está siendo el aliado perfecto a sabiendas de escasez, de falta de productos que habrá de ciertos granos en nuestro país. Bien, lo primero que necesitamos de ver, el hondureño, porque es que si no, vuelvo y repito, mañana, tarde y noche, estar viendo ese circo del Congreso Nacional es difícil, porque así el resto de las instituciones igualmente no las dejan trabajar. Eso es lo primero que hay que hacer, lo primero que tienen que hacer a la presidenta, si de alguna u otra manera, porque yo la miro a ella como una persona bien intencionada, que tiene que ver de qué manera, a través de los otros poderes del Estado, y hablan y ponen esto final a esto, punto final a esto. Si esto continúa en el 2020, termina así el 2024 y sigue así el 2024, nada de lo que hemos hablado aquí va a prosperar. Es difícil porque cualquier política que uno quiera va a ser muy difícil. O sea, que la situación en el Congreso urge, Chendo, urge que se resuelva ese problema, porque es muy difícil. El resto de la institucionalidad no está funcionando como debería de funcionar. Yo te estaba mencionando, los permisos no están saliendo, los problemas van a continuar mientras estemos en este problema si no se resuelve esto del Congreso. Y otra cosa muy importante, señora presidenta, hay 3 o 4 o 5 ministros en carteras muy importantes que pasan más en las redes sociales que haciendo su trabajo. Nosotros no nos entendemos en qué pasa. Yo cuando llego en la tarde, igualmente, yo soy de la empresa privada, yo puedo ver cuando yo quiera, pero cuando uno mira a una persona que pasa prácticamente enganchada en su teléfono, viendo qué critica, qué es lo a quién le contesta porque está diciendo lo otro, que esto es aquí, que esto es allá, uno se pregunta, ¿y qué está haciendo ese funcionario público? ¿Qué está haciendo ese funcionario? En carteras muy importantes, señora presidenta. Es decir, que aquí debe haber un cambio ya. Pero ya, es que si no... ¿Qué secretarías, por ejemplo, ha identificado que deben hacer los movimientos para estar más dedicados a la actividad de ellos, Juan Carlos? Es que no me quisiera... Es que ahorita le han bajado, porque le han bajado, me imagino que la presidenta le ha de haber jalado las orejas en estos últimos 20 días, pero y me imagino porque viene enero, tienen que renunciar, pero ella sabe quiénes son y quiénes son los que tienen que ver de qué manera le ponen mucha más atención a esa secretaría y que se dediquen más a fortalecer su institución. Hay un componente, Juan Carlos, que ha venido siendo denunciado inclusive por la Cámara Centroamericana de Comercio. La tramitología en Honduras se ha vuelto una absoluta maraña, así es que cuando preguntas, Rosendo, que cuál, es imposible definir cuál, porque uno lo manda al otro, el otro lo manda al otro. Por ejemplo, en el campo nuestro, la SERNA lo manda al ICS, el ICF lo manda al SANA, el SANA lo manda... Entonces es una maraña increíble, es una forma, no hay institucionalidad. Y en cuanto a lo que dice Juan Carlos que está pasando en el Congreso, querer referirse que eso solo afecta a nivel nacional es muy limitante. Esto nos está afectando muy seriamente internacionalmente. Nosotros no somos un país confiable. Acaba de decirme Rosendo ahorita en la entrada, que yo no sé de dónde salió esa noticia, que ahora la clase media no va a tener posibilidad de acceso a ayuda de crédito en vivienda. Eso es un absurdo. Vamos a un punto aquí, porque ayer, para dejar el elemento claro, se anunció por parte de Banprovi que créditos elevados para el financiamiento de vivienda se va a limitar a 1,2 millones de lempiras. Y este es un fondo que prácticamente el acceso se lo van a dejar a la clase baja. Y la clase media que había tenido estas líneas de interés manejable para ellos y tener su casa, obviamente se ven afectados y se reduce. Y eso lo anunció ayer la autoridad del Banco de la Producción de la Vivienda. Entonces va a quebrar Banprovi. Es que no puede, señores, es imposible. ¿Y cómo van a pagar
solo, o sea, va destinado, ¿qué fue? Va destinado a la clase. Bueno, produce, a la clase que 1,2 genera. millones a las clases bajas, que es la que buscan tener como un beneficio para que tengan acceso a una vivienda. Ah, ok. Y ellos es lo que se supone que van a sostener el banco y van a pagar eso y la clase media la van a excluir. Pues esta es la política para el 2024. Eso es un desastre. No tiene Eso- sentido, señores, eso. Por favor, rectifiquen. Es la clase media la que más o menos sigue sosteniendo este país. Ayudamos al pequeño a que suba. Ya estamos diciendo cuáles deben ser las políticas de crédito. Ya estamos diciendo que mientras nosotros producimos 22 quintales de maíz por manzana, El Salvador está sobre 50, que ya produce 17 millones de quintales de maíz y nosotros no pasamos de 10. Y que Nicaragua está produciendo en este momento 6 millones de quintales de arroz y nosotros estamos importando 400.000 quintales, produciendo 400.000 quintales, importando 4 millones de quintales. Cambiemos, señores, por amor a Dios. Tenemos la gente, tenemos los medios, tenemos un país el más rico, me dijo que no me tire las manos, el más rico de Centroamérica. El país más rico, con 5 ríos que pueden producir toda la energía que necesita Centroamérica, con 500 kilómetros de litoral en el Atlántico, con todo el aire para producir la energía eólica, con todo el sol para producir la... Hombre, ¿cómo Padre, podemos seguir volvemos a la siendo misma pobres? analogía. Oh, no. El árbitro se está metiendo más en Así cosas que es. no le corresponden. A la gente, el árbitro vuelve el fútbol que nos gusta. No puede ponerse a ayudarle a un equipo o al otro equipo. No puede. Porque el mismo equipo, que cuando un árbitro le ayuda a un equipo, el mismo equipo lo rechaza. ¿No han visto eso No, ustedes? pero hay algo más, La Juan. misma gente rechaza Algo eso. más, a Juan Carlos, Las cosas- hay algo más, Juan Carlos, son los mismos jugadores. No tenemos un nuevo partido formado por los hondureños que nacieron. Es un partido formado por los partidos tradicionales. Deberían escoger la mejor gente para salir adelante y la tenemos. Muy bien. Bueno, le agradecemos tanto a don José Segovia Nestroza y a Juan Carlos Segovia que nos han acompañado esta noche al banquillo hablando de la situación que vive la producción agrícola en nuestro país. Por su sintonía, muchas gracias.